¿Qué sucedería si tuvieras la capacidad de modificar un solo aspecto de tu rutina matutina, algo que pudiera redefinir por completo tu agilidad mental, tu energía vital y tu éxito en la vida? ¿Estarías dispuesto a emprender ese cambio? A lo largo de las últimas 4 décadas, he tenido el privilegio de observar de cerca a incontables individuos que han alcanzado la cima de sus aspiraciones, y he descifrado una constante ineludible que los une a todos. Comparten un ritual al despuntar el día, una práctica que, literalmente, recalibra su psique, orientándola hacia la consecución de logros extraordinarios. No se trata meramente de meditación o de ejercicio físico, aunque ambas disciplinas poseen un valor intrínseco. Es algo considerablemente más potente y, paradójicamente, tan sencillo que la mayoría de las personas lo ignora por completo, sumidas en el torbellino de la cotidianidad. ¿Te has detenido a considerar que los primeros 30 minutos de tu jornada poseen una influencia desmedida, dictaminando aproximadamente el 80% de tu productividad, tu temple anímico y tu habilidad para discernir y tomar decisiones acertadas durante las subsiguientes 16 horas? La gran mayoría de la población dilapida estos preciosos minutos de oro absorta en sus dispositivos móviles, consumiendo noticias de cariz negativo o precipitándose frenéticamente para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin embargo, los personajes más triunfadores del orbe han desvelado una clave trascendental, lo que yo he denominado la maestría matutina de la mente. Y en este preciso instante, te revelaré los pasos exactos para cultivarla, para que tú también puedas transformar cada amanecer en un trampolín hacia la excelencia. Mi nombre es Principio Tracy, y por más de 40 años he dedicado mi existencia a escudriñar los comportamientos y prácticas de las personalidades más laureadas del planeta. He tenido la oportunidad de colaborar estrechamente con directivos de empresas listadas en Fortune 500, emprendedores que han amasado fortunas multimillonarias, deportistas de élite y referentes en cada campo imaginable. Y puedo asegurarte una verdad innegable: el triunfo no es un capricho del destino, sino el corolario directo de una serie de determinaciones muy concretas que adoptas cada día. Este proceso se inicia con la elección consciente de cómo empleas los instantes inaugurales de tu jornada. Permíteme ilustrar este concepto a través de la vivencia de Jim, un antiguo cliente, quien a sus 45 años se sentía desorientado y sin rumbo. Se desempeñaba como gerente en una compañía de tamaño medio, percibiendo una remuneración digna, pero en su fuero interno experimentaba un profundo vacío existencial. Cada amanecer se despertaba envuelto en un manto de ansiedad. Su primera acción era consultar compulsivamente sus correos electrónicos, y así, su día se iniciaba en un perpetuo modo reactivo, atendiendo a las urgencias ajenas, en vez de forjar su propia senda. Su unión matrimonial pendía de un hilo. Su bienestar físico se degradaba progresivamente, y la sensación de haber perdido el control de su propia existencia lo consumía. ¿Acaso esta descripción te resulta familiar? ¿Te resuena de alguna manera en tu propia experiencia? Si tu realidad se asemeja a la de la mayoría de las personas, es muy probable que al despertar esta mañana, tu primer impulso haya sido asir tu dispositivo móvil y comenzar a asimilar una avalancha de información que otros consideraron relevante para ti. Noticias sobre infortunios y calamidades que escapan a tu esfera de influencia, mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea que en absoluto revestían urgencia, correos electrónicos cuya lectura podía haber sido postergada. En esencia, de manera inconsciente, cediste el dominio sobre tu facultad mental a estímulos externos, incluso antes de que tu jornada hubiera cobrado un inicio formal. Y aquí reside la esencia de lo que debes comprender con absoluta claridad. Tu psique, tu mente, puede ser equiparada a un jardín en ciernes. Si no te esfuerzas por sembrar intencionalmente las semillas adecuadas cada mañana, de forma indefectible, las malezas brotarán de manera espontánea. Esas malas hierbas se manifiestan como pensamientos desmoralizadores, inquietudes superfluas, titubeos persistentes sobre tus propias capacidades y la opresiva sensación de que no eres el artífice de tu propia vida. Pero la buena nueva, el rayo de esperanza que ilumina esta perspectiva, es que posees el poder absoluto, la autoridad inalienable, para revertir este panorama. Y el punto de partida de esta profunda transformación radica en lo que he acuñado como los 5 pilares del dominio mental matutino. Estos principios no constituyen meras abstracciones filosóficas o conceptos etéreos de la nueva era, son, por el contrario, instrumentos concretos y fehacientemente validados que han catalizado la metamorfosis en la existencia de millones de individuos alrededor del globo. El primer pilar, al que he dado el nombre de el ritual del despertar consciente,
aborda una conducta muy común. La mayoría de las personas, al emerger del sueño, se sumergen de inmediato en una especie de piloto automático mental. Se levantan con premura, escudriñan sus teléfonos, se asean con prisa y parten de sus hogares sin haber articulado una sola resolución deliberada sobre cómo desean sentirse o qué aspiran a lograr en ese día incipiente. Los individuos que cultivan la excelencia, sin embargo, actúan de forma diametralmente opuesta. Al despertar, y antes incluso de abandonar el lecho, destinan aproximadamente 5 minutos a formularse 3 interrogantes de una potencia inusitada. ¿Cómo deseo percibirme y sentirme hoy? ¿Cuáles son las 3 realizaciones de mayor trascendencia que debo materializar? ¿Y qué clase de persona voy a decidir ser en esta jornada? Estas preguntas, a pesar de su aparente simplicidad, encierran una facultad transformadora extraordinaria. Cuando te comprometes a responder estas interrogantes con plena conciencia y deliberación, estás, en esencia, asumiendo el mando absoluto de tu estado mental desde el instante mismo en que tus ojos se abren al mundo. Estás inoculando en tu subconsciente un programa que lo incita a buscar y discernir oportunidades que te propulsen hacia el estado de ánimo deseado y hacia la consecución de tus aspiraciones. Permíteme ilustrar esto con un caso palpable. Sara, una de mis clientas, era una madre trabajadora de 42 años que se sentía perpetuamente abrumada por las exigencias de su vida. Cada mañana, el solo hecho de despertar la sumía en un estado de estrés, pues su mente se precipitaba a enumerar la miríada de responsabilidades que debía afrontar. A partir del momento en que adoptó la práctica del ritual del despertar consciente, su existencia experimentó un giro dramático. En lugar de iniciar su día presa de la ansiedad, ahora lo inauguraba con una lucidez y un propósito renovados. En el lapso de 6 meses, no solo obtuvo un ascenso significativo en su ámbito laboral, sino que también consiguió fortalecer notablemente los lazos con sus hijos y logró perder 15 kilogramos de peso, un objetivo que había perseguido infructuosamente durante años. ¿Qué fue lo que verdaderamente se modificó en su entorno? No fueron las circunstancias externas las que mutaron, sino su disposición mental al encarar cada amanecer. Al apropiarte del control de tu mente en los primeros instantes del día, asumes el dominio sobre todo lo que le sucede. El segundo pilar fundamental es lo que he denominado la programación de la gratitud. Y antes de que tu mente se apresure a catalogarlo como otro sermón sobre la importancia de ser agradecido, te pido encarecidamente que me prestes atención, pues la gratitud es mucho más que un sentimiento placentero y efímero. Es una herramienta neurológica de poder insondable que, literalmente, reconfigura las conexiones de tu cerebro, sintonizándolo con el éxito y la felicidad. Diversos neurocientíficos han documentado que cuando la práctica de la gratitud se cultiva con consistencia, se potencia la producción de dopamina y serotonina, los denominados químicos de la felicidad, en las profundidades de tu cerebro. Pero, aún más trascendente, este ejercicio entrena a tu mente para que, de manera preferente, focalice su atención en los aspectos positivos de tu existencia, en lugar de en los negativos. Esto no implica una negación o ignorancia deliberada de los problemas, sino que fomenta el desarrollo de una capacidad intrínseca para identificar oportunidades donde otros solo perciben impedimentos y barreras infranqueables. Cada mañana, tras haber formulado y respondido las 3 preguntas esenciales de tu despertar consciente, dedica otros 5 minutos preciosos a plasmar por escrito, de forma explícita, 3 aspectos específicos por los que sientes un profundo agradecimiento. Pero aquí reside la esencia, el factor diferenciador crucial. No te constriñas a enumerar meras obviedades como mi núcleo familiar o mi salud. El verdadero poder se encuentra en la especificidad. Por ejemplo, podrías escribir: estoy verdaderamente agradecido por la enriquecedora conversación que mantuve ayer con mi hijo, la cual me permitió acceder a una perspectiva más profunda y comprensiva de su mundo. O quizás, valoro inmensamente la oportunidad de sumergirme en un proyecto laboral que me desafía y me impulsa a un crecimiento profesional significativo. ¿Cuál es la razón subyacente de la eficacia de esta práctica? Reside en que estás adiestrando a tu cerebro para que, de forma consciente, registre y valore los componentes favorables de tu vida. Y aquí radica un principio cardinal e inmutable. Aquello en lo que depositas tu foco de atención, indefectiblemente, tiende a expandirse y magnificarse. Si tu concentración se centra en los obstáculos, indudablemente, hallarás una profusión de problemas. Por el contrario, si tu enfoque se dirige hacia las posibilidades y las bendiciones, descubrirás una abundancia de oportunidades y motivos para la gratitud. Michael,
un ejecutivo de 50 años que se encontraba al borde de un divorcio y detestaba visceralmente su profesión, emprendió este ejercicio de gratitud. Las jornadas iniciales fueron arduas. A duras penas lograba identificar 3 aspectos positivos. No obstante, al cabo de un mes, me confió algo asombroso. Principio Tracy, es increíble cómo se ha transformado mi percepción de la vida. Los desafíos persisten, pero ahora visualizo vías que antes me resultaban invisibles. Un año más tarde, había logrado salvaguardar su matrimonio, había iniciado su propia empresa y me afirmaba sentirse rejuvenecido por 20 años. El tercer pilar se conoce como la visualización de resultados, y su alcance trasciende con creces la mera imaginación de tus anhelos. Se trata de un procedimiento metódico y científicamente fundamentado, adoptado por atletas olímpicos, cirujanos de élite y los empresarios más exitosos del mundo. Cada amanecer, después de culminar tu rito de gratitud, dedica 10 minutos ininterrumpidos a forjar una imagen vívida de tu día ideal. Pero no lo hagas de una manera imprecisa o nebulosa, sé extraordinariamente minucioso y específico. Visualiza con exactitud cómo deseas que se desenvuelvan las reuniones cruciales. Percibe las conversaciones que aspiras a mantener. Experimenta las emociones que anhelas sentir al conquistar los objetivos que te has propuesto para esa jornada. La clave cardinal estriba en involucrar la totalidad de tus sentidos en este proceso. Si te enfrentas a una presentación de gran envergadura, proyéctate hablando con una elocuencia y una seguridad inquebrantables. Observa los semblantes de las personas asintiendo con aprobación y esbozando sonrisas. Escucha el fragor de los aplausos al término de tu intervención. Siente en tu interior esa profunda satisfacción y la plenitud del logro alcanzado. Tu cerebro subconsciente, en su funcionamiento intrínseco, no posee la facultad de diferenciar entre una experiencia que ha sido vívidamente imaginada y una vivencia que ha acontecido en la realidad. Cuando te embarcas en una visualización con tal nivel de detalle y realismo, estás, en esencia, ensayando el éxito de manera anticipada. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, ciertos días, todo parece fluir con una armonía perfecta, mientras que otras jornadas todo se tuerce y sale mal? No es producto del azar o la fortuna, es la consecuencia directa de tu preparación mental. Al visualizar conscientemente cómo deseas que tu día se despliegue, estás programando tu sistema de activación reticular, SAR, esa porción de tu encéfalo encargada de filtrar la información y de detectar oportunidades que se alineen con tus expectativas más profundas. Lisa, una agente inmobiliaria de 38 años, estaba atravesando la etapa más desalentadora de su trayectoria profesional. Las ventas habían caído en picado, su autoestima estaba por los suelos y consideraba seriamente un cambio de rumbo laboral. Sin embargo, al incorporar la visualización de resultados a su rutina matutina, todo experimentó una transformación radical. Comenzó a imaginarse reuniones fructíferas con sus clientes, contratos sellados y clientes exultantes. En los siguientes 6 meses, no solo recuperó su volumen de ventas previo, sino que superó todas sus marcas, registrando el mejor año de su carrera. ¿Qué sucedió realmente? Lisa desarrolló lo que yo denomino confianza ensayada. Había practicado el éxito con tanta asiduidad en su mente que, cuando se presentaron las situaciones reales, su cerebro ya sabía con exactitud cómo actuar. Se movía con una seguridad intrínseca, pues ya había transitado ese camino en sus visualizaciones mentales. El cuarto pilar es el compromiso de acción, y es precisamente en este punto donde la inmensa mayoría de las personas tropieza. Pueden despertar con una clara intencionalidad, pueden cultivar la gratitud e incluso ejercitar la visualización, pero fallan en traducir esa potente energía mental en gestos y actividades tangibles y concretas. Es una analogía a cargar un arma con la munición adecuada, pero nunca llegar a percutar el disparador. Cada mañana, una vez concluida tu fase de visualización, debes identificar, de manera inequívoca, las 3 acciones específicas que, de ser completadas ese mismo día, te propulsarán de forma significativa hacia tus metas más preciadas. No estamos hablando de 10 tareas, ni de una lista interminable de quehaceres menores. Me refiero a 3 acciones concretas, de alto impacto y profundamente poderosas. Pero aquí radica la diferencia esencial, el matiz crítico. Estas no deben ser tareas meramente reactivas, como responder correos electrónicos o asistir a reuniones que otros han pautado para ti. Por el contrario, han de ser acciones proactivas, aquellas que te acercan a tus aspiraciones personales y profesionales más auténticas. Aquellas acciones que, si tú no las emprendes, nadie más lo hará por ti. Consideremos algunos ejemplos prácticos.
Si tu objetivo primordial es optimizar tu bienestar físico, una de esas 3 acciones podría ser realizar actividad física durante 30 minutos antes del desayuno. Si tu meta es robustecer los vínculos afectivos en tu vida, una acción podría ser sostener una conversación significativa de 15 minutos con mi cónyuge o pareja, sin ninguna clase de distracción externa. Si tu aspiración es progresar en tu senda profesional, una acción factible sería dedicar 1 hora ininterrumpida al aprendizaje de una nueva destreza o habilidad directamente pertinente a mi sector industrial. La clave del éxito, en este pilar, reside en la especificidad y en la temporalidad definida. No te limites a enunciar, hoy haré ejercicio. Más bien, sé preciso y di, hoy caminaré durante 30 minutos en el parque a las 7 de la mañana. No declares, voy a dedicar más tiempo a mi familia. En su lugar, articula, cenaré con mi familia esta noche, a las 7 de la tarde, prescindiendo de los teléfonos, y preguntaré a cada miembro sobre la mejor vivencia de su día. ¿Logras vislumbrar la magnitud del cambio que experimentaría tu vida si, de manera sistemática, cada jornada completaras 3 acciones deliberadas que te acercaran a tus objetivos más significativos? En el transcurso de 1 año, habrías materializado más de 1000 acciones focalizadas con precisión. Es sencillamente inviable que tu existencia no se transforme de manera espectacular y profunda. Robert, un contable de 47 años que se sentía atrapado en el estancamiento de su trayectoria, comenzó a aplicar metódicamente este principio cardinal. Cada amanecer, identificaba con precisión 3 acciones, una dedicada a su desarrollo profesional, otra orientada a su salud y bienestar, y una última dirigida a fortalecer sus lazos familiares. En el transcurso de 18 meses, había logrado obtener una certificación de alto valor que lo catapultó a un puesto de director financiero, había reducido su peso corporal en 25 kilogramos, y había consolidado de manera asombrosa la relación con sus hijos adolescentes. Principio tras sí, me confió, por primera vez en años, percibo que estoy edificando la vida que genuinamente anhelo, y no solo reaccionando a las vicisitudes que la vida me impone. El quinto y último pilar, al que he denominado la declaración de identidad, se erige como el más trascendente de todos, pues incide directamente en la raíz de todo comportamiento humano, tu identidad, la noción profunda de quién crees que eres. La mayoría de las personas operan desde una identidad que es limitada y meramente reactiva. Se conciben a sí mismas como víctimas de las circunstancias, como empleados promedio, como padres que hacen lo que pueden con los recursos disponibles, o como individuos que no poseen una destreza particular en ciertas áreas específicas. Esta identidad autoconcebida y restrictiva erige un techo invisible, un límite autoimpuesto que coarta lo que están dispuestos a intentar y lo que creen que pueden efectivamente lograr. Sin embargo, los individuos que alcanzan el éxito proceden de un modo diferente y deliberado. Cada mañana, con plena conciencia, proclaman quiénes eligen ser en esa jornada, y esta elección no se fundamenta en sus experiencias pasadas, ni en sus miedos intrínsecos, sino en una visión clara y poderosa de su versión óptima. Después de haber identificado y definido tus 3 acciones prioritarias para el día, dedica 5 minutos para declarar, ya sea en voz alta o por escrito: hoy elijo ser. Y completa esa frase con las cualidades inherentes a la persona que necesitas encarnar para materializar tus objetivos. Podrías afirmar: hoy elijo ser valiente, disciplinado y compasivo. O quizás, hoy elijo ser un líder que inspira a otros a través de mi propio ejemplo. O incluso, hoy elijo ser una persona que encuentra soluciones creativas en lugar de quedar atrapada en la maraña de los problemas. Esta práctica no se trata de autoengaño o de pensamiento mágico ilusorio. Es, por el contrario, una programación intencionada y metódica de tu identidad. Al declarar con plena conciencia la persona que te propones ser, tu cerebro se orienta de manera natural a buscar estrategias y modos de actuar que sean coherentes con esa identidad autoproclamada. Es lo que los especialistas en psicología denominan coherencia cognitiva. Los seres humanos albergamos una imperiosa necesidad de comportarnos de una manera que sea consistente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. María, una emprendedora de 41 años cuyo negocio se encontraba en una espiral descendente, logró transformar por completo su situación al integrar las declaraciones de identidad en su ritual. Cada mañana, ella proclamaba: hoy elijo ser una líder segura de sí misma que toma decisiones fundamentadas en oportunidades, no en el miedo. En un lapso de 6 meses, no solo había reestructurado su empresa, sino que había captado nuevos clientes de gran relevancia, y había triplicado sus ingresos.
Lo más significativo, según me confió, era que por primera vez en su vida se sentía genuinamente como la arquitecta y directora ejecutiva de su propia existencia. Ahora, permíteme ser completamente franco y directo contigo. Al escuchar la descripción de estos 5 pilares, es probable que tu mente haya concebido la siguiente objeción. Eso suena maravillosamente bien, principio tras sí, pero yo carezco de tiempo para implementar todo esto en mis mañanas. Apenas me alcanza el tiempo para ducharme y salir corriendo hacia mi empleo. Esta es precisamente la mentalidad que confina a la mayoría de las personas en existencias de mediocridad y estancamiento. Alegan no disponer de 25 minutos para invertir en el dominio y el cultivo de su mente, pero, paradójicamente, encuentran el tiempo para dilapidar horas cada día en el consumo de redes sociales, en la absorción de noticias deprimentes o en la queja perpetua sobre el estado de su vida. ¿Qué acontecimiento trascendental se desencadenaría si comenzaras hoy mismo? ¿Qué cambio radical se produciría si te levantaras 30 minutos antes de lo habitual mañana y dedicaras ese lapso a programar tu mente para el éxito? Te aseguro, sin titubeos, que esos 30 minutos adicionales te infundirían una cantidad de energía, una claridad mental y una productividad superiores a las que obtendrías al prolongar tu sueño esa media hora extra. No obstante, la realidad ineludible es que una gran parte de los individuos que están asimilando este contenido no emprenderán ninguna acción concreta con esta información. La considerarán interesante, quizás la compartirán con algún conocido, pero no la traducirán en actos. ¿Y cuál es la razón subyacente a esta inacción? Porque el cambio auténtico exige una incursión fuera de la zona de confort. Y la mayoría de las personas opta por la reconfortante familiaridad de sus problemas actuales, en detrimento de la incertidumbre inherente a la creación de una vida superadora. Pero tú eres diferente. El mero hecho de haber llegado a este punto en la exposición, significa que en lo más profundo de tu ser resuena la convicción de que mereces una existencia más plena, que estás preparado para asumir las riendas de tu vida de una manera inédita. Permíteme narrarte la historia de David, un ingeniero de 52 años que, hace un par de años, ingresó a mi consulta completamente abatido. Había sido despedido después de 2 décadas de servicio en la misma empresa. Su matrimonio se hallaba en una encrucijada crítica. Sus hijos adultos apenas mantenían contacto con él, y la sensación de ser un fracaso rotundo lo embargaba. Principio tras sí, me confesó, siento que he malgastado mi vida, es demasiado tarde para mí, no hay remedio. Le transmití con exactitud la misma sabiduría que te estoy compartiendo hoy, los 5 pilares fundamentales del dominio mental matutino. Le aseguré que si los practicaba con una fidelidad inquebrantable durante 90 días, su vida comenzaría a transformarse de formas que ni siquiera él podía concebir. David, aunque escéptico, se encontraba en un estado de desesperación que lo impulsó a intentarlo. Comenzó a despertarse a las 5:30 de la mañana, sin falta, cada día, para dedicarse a su ritual matutino. Las jornadas iniciales fueron un desafío, su mente estaba infestada de pensamientos negativos sobre su precaria situación, pero él persistió con tenacidad. Cada mañana, respondía diligentemente sus 3 preguntas clave, cultivaba la gratitud, visualizaba con detalle su día ideal, identificaba sus 3 acciones más importantes y, finalmente, proclamaba con firmeza la persona que elegía ser en esa jornada. Después de un mes, me contactó con una emoción palpable. Había conseguido 2 entrevistas de trabajo. Había entablado la conversación más sincera y profunda con su esposa en años. Y, por primera vez en muchos meses, sentía una renovada esperanza con respecto a su porvenir. Transcurridos 90 días, no solo había obtenido un puesto de trabajo mejor remunerado que el anterior, sino que también había puesto en marcha un proyecto secundario que siempre había anhelado iniciar. Había perdido 18 kilogramos y su relación con su núcleo familiar se había transformado de manera absolutamente positiva. Hoy, 2 años después, David es irreconocible. Se desempeña como director de ingeniería en una compañía tecnológica de vanguardia. Ha lanzado su propio producto digital, el cual le genera ingresos pasivos. Participa en maratones y, lo que es más crucial, me confiesa que cada amanecer se levanta con una excitante anticipación ante las innumerables posibilidades que le depara la jornada. ¿Qué fue lo que verdaderamente se modificó? Las circunstancias externas de David eran idénticas cuando comenzó su ritual matutino. La diferencia fundamental fue que asumió el control absoluto de su estado mental cada mañana, y ese estado mental transformado fue el catalizador que propició nuevas acciones, nuevas oportunidades, en última instancia, nuevos resultados. Esto es lo que anhelo que asimiles de manera profunda. Posees la misma capacidad, la misma facultad de transformación que David.
La única variable que determina si harás uso de ese poder o no es tu decisión personal. Diversos estudios en el campo de la neurociencia han revelado un fenómeno extraordinario. Tu cerebro es neuroplástico, lo que implica que posee la habilidad inherente de forjar nuevas conexiones neuronales y de modificar patrones establecidos a cualquier edad. No importa tu edad, el tiempo que hayas permanecido anclado en ciertos comportamientos o la complejidad de tu situación actual, tienes la potestad de reentrenar tu cerebro para que se oriente hacia el éxito. No obstante, existe una condición sine qua non: la consistencia en la práctica. Los expertos neurólogos estiman que se requieren aproximadamente 66 días de práctica ininterrumpida para que un nuevo hábito se arraigue y se automatice por completo. Esto significa que si hoy mismo emprendes tu ritual matutino y lo practicas con una fidelidad inquebrantable durante los próximos 66 días, se convertirá en un componente intrínseco de tu vida, tan automático y natural como el acto de cepillarte los dientes. Ahora, permíteme anticipar algunas de las excusas y objeciones que tu mente, con toda probabilidad, está generando en este instante. No soy una persona madrugadora por naturaleza. Mi situación es particular y diferente. Poseo demasiadas responsabilidades y carezco de tiempo. Ya he intentado iniciativas similares en el pasado y no rindieron fruto. Todas estas son narrativas que tu mente te susurra con el propósito de mantenerte cómodamente instalado en tu zona de confort, por muy disfuncional que ésta pueda ser. La verdad es que nadie nace predispuesto a ser una persona que se levanta temprano, o que es noctámbula. Estas son simplemente costumbres que has cultivado a lo largo del tiempo, y las costumbres, por definición, son susceptibles de ser modificadas. Tu situación no es intrínsecamente más excepcional o ardua que la de miles de personas que han logrado transformar sus vidas empleando exactamente los mismos principios. Y si en el pasado has intentado implementar estrategias semejantes sin obtener los resultados deseados, es muy probable que la razón subyacente fuera la ausencia de un sistema completo y rigurosamente estructurado como el que te estoy proporcionando en este preciso momento. Aquí radica lo que necesitas emprender de manera inmediata, tan pronto como finalices la asimilación de este mensaje. No mañana, no la próxima semana, hoy mismo. Toma un trozo de papel y transcribe con claridad estos 5 pilares fundamentales: despertar consciente, programación de gratitud, visualización de resultados, compromiso de acción y declaración de identidad. Debajo de la descripción de cada pilar, detalla con exactitud cómo te propones implementarlo al amanecer del próximo día. Sé exhaustivamente específico. ¿A qué hora exacta te vas a levantar? ¿En qué lugar físico llevarás a cabo tu ritual? ¿Cuáles interrogantes formularás y responderás? ¿Por qué aspectos específicos vas a sentir un profundo agradecimiento? ¿Qué escenarios visualizarás con claridad? ¿Cuáles serán tus 3 acciones más importantes de la jornada? ¿Y qué tipo de persona te comprometes a encarnar? Posteriormente, y este es un paso de importancia capital, deposita ese papel en un lugar visible junto a tu lecho antes de sumergirte en el sueño esta noche. Al abrir tus ojos mañana, lo primero que percibirá tu vista será tu compromiso inquebrantable contigo mismo, la promesa de asumir el control absoluto de tu propia existencia. Pero no te detengas ahí. Es imperativo que también prepares tu entorno físico para que favorezca el éxito. Silencia tu teléfono móvil o, mejor aún, déjalo en una habitación distinta. Es inviable que domines tu mente si el primer acto de tu día es ceder el control a las distracciones externas. Prepara un cuaderno y un instrumento de escritura para tu práctica de gratitud. Ten agua fresca a mano para hidratarte. Diseña y configura un espacio físico que actúe como un catalizador para tu transformación mental. Y aquí te ofrezco un consejo que, por su potencia, puede marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el fracaso. Busca un aliado para la rendición de cuentas. Comunica a una persona de tu plena confianza acerca de tu flamante ritual matutino. Pídele, con toda honestidad, que te interpele cada día, durante las 2 primeras semanas, para saber si has cumplido con tu compromiso. O mejor aún, identifica a alguien que anhele emprender esta travesía de crecimiento contigo. La metamorfosis es un proceso que se torna significativamente más llevadero cuando no se transita en soledad. ¿Recuerdas al inicio de nuestro diálogo, cuando mencioné que los primeros 30 minutos de tu día determinan una porción tan considerable de tu productividad y tu disposición anímica? Esto no es una mera estadística intrigante. Es una invitación expresa a revolucionar la totalidad de tu vida. Reflexiona sobre ello. Si modificas la manera en que inicias cada jornada durante los próximos 365 días, habrás invertido aproximadamente 180 horas en la programación de tu mente para el éxito.
Esto equivale a más de 4 semanas de dedicación a tiempo completo, consagradas exclusivamente a tu desarrollo personal. ¿Eres capaz de imaginar el impacto inconmensurable que esto tendría en cada faceta de tu existencia? La mayoría de las personas dedica más tiempo a planificar sus vacaciones anuales que a esbozar conscientemente cómo desean que su vida diaria se desarrolle. Consumen más energía mental decidiendo qué serie ver en una plataforma de streaming que discerniendo quiénes anhelan ser y qué logros aspiran a materializar. Pero tu senda será distinta. Te integrarás a ese selecto porcentaje de individuos que asumen la responsabilidad total de su experiencia vital, que comprenden que la calidad de tu existencia no se define por los acontecimientos que te suceden, sino por la manera en que reaccionas ante ellos. Y esa respuesta, esa reacción, se inicia con la programación deliberada de tu mente cada mañana. Permíteme compartir contigo una última narrativa que ilustra con impactante claridad el poder transformador de estos principios. Hace un lustro, tuve la oportunidad de conocer a Elena, una madre soltera de 44 años que se desempeñaba como asistente administrativa. Había transitado recientemente por un proceso de divorcio, arrastraba deudas considerables, criaba a 2 hijos adolescentes en solitario, y se sentía completamente agobiada por las vicisitudes de la vida. Elena asistió a uno de mis seminarios, porque una amiga le había obsequiado una entrada, pero, honestamente, no albergaba grandes expectativas. Me confesó posteriormente que pensaba que sería otra charla motivacional que no alteraría nada sustancial en su vida. No obstante, algo en mi disertación sobre el dominio mental matutino resonó profundamente en ella. Quizás fue el darse cuenta de que había pasado años despertándose ya con una sensación de derrota, incluso antes de que su día hubiera comenzado. Decidió probar el ritual durante 30 días, simplemente para observar qué resultado arrojaba. Los primeros días fueron de una dificultad abrumadora. Cuando intentaba evocar 3 motivos para sentir gratitud, su mente, de manera automática, se fijaba en la totalidad de sus problemas. Cuando se esforzaba por visualizar una jornada fructífera, lo único que lograba percibir eran todas las posibles maneras en que las cosas podían torcerse. Pero Elena perseveró con una tenacidad encomiable, y de forma paulatina, algo empezó a transformarse en su interior. Al principio, el cambio fue sutil, notó que llegaba a su trabajo con una actitud ligeramente distinta. En lugar de sentirse una víctima inerme de sus circunstancias, comenzó a percibirse como alguien que poseía cierto grado de control sobre su propia experiencia. Tras 2 meses, su superior notó la metamorfosis. Elena había comenzado a proponer ideas para optimizar los procesos de la oficina, una iniciativa que jamás había emprendido con anterioridad. Cuando surgió una vacante para un puesto de supervisora, Elena presentó su candidatura, aunque una parte de ella consideraba que no tenía ninguna posibilidad. No solo obtuvo la promoción, sino que su nuevo salario le permitió estabilizar su precaria situación financiera. Pero, aún más relevante, me confidenció que por primera vez en años, sentía que estaba construyendo su vida de manera activa, en lugar de limitarse a sobrevivir. Hoy, Elena ostenta el cargo de gerente regional en la misma corporación. Ha adquirido su propia residencia. Sus hijos están desarrollándose plenamente y ha establecido una relación amorosa sana y gratificante. Pero cuando le pregunto cuál fue el catalizador más crucial en su profunda transformación, su respuesta es invariablemente la misma: principio tras sí. Todo se modificó el día en que dejé de ser una víctima de mis amaneceres, y me convertí en la arquitecta consciente de mis mañanas. Esta es la distinción fundamental entre los individuos que meramente transitan la vida, sobreviviendo a sus embates, y aquellos que la forjan activamente con propósito y deliberación. Las personas que sobreviven se despiertan de manera reactiva, permitiendo que las circunstancias externas dictaminen su estado anímico interno. Las personas que crean se despiertan proactivamente, empleando los instantes inaugurales del día para programar su mente y sintonizarla con el tipo de experiencias que anhelan vivir. ¿En qué categoría anhelas situarte tú? ¿Continuarás siendo un rehén de tus amaneceres o te erigirás como el creador consciente de tu experiencia diaria? La respuesta a esta interrogante definirá no solo cómo te sentirás mañana, sino también la configuración de tu vida en el transcurso de los próximos 5 años. Porque las pequeñas modificaciones en la forma en que inicias cada jornada se acumulan, generando transformaciones masivas a largo plazo. Es el equivalente al efecto de interés compuesto en el ámbito financiero. Si inviertes una suma modesta de dinero de manera regular, con el transcurrir del tiempo, esta se convierte en una fortuna debido al poder exponencial del crecimiento compuesto. Lo mismo acontece con la inversión que realizas en tu estado mental cada mañana.
Pequeñas inversiones diarias en el dominio de tu mente producen resultados extraordinarios a largo plazo. No obstante, existe una diferencia crucial. Mientras que el interés compuesto en las finanzas puede requerir décadas para mostrar resultados verdaderamente espectaculares, el interés compuesto mental comienza a manifestar sus frutos en cuestión de días o semanas. Esto se debe a que, al modificar tu manera de pensar y de sentir, alteras de forma inmediata las acciones que emprendes, y acciones diferentes, invariablemente, producen resultados distintos. Ahora, deseo hacer una pausa y plantearte una pregunta directa y sin ambages. ¿Has estado tomando notas activamente mientras asimilabas este contenido? ¿Has detenido la reproducción para reflexionar sobre cómo estos principios se aplican a tu situación particular? ¿O te has limitado a escuchar de manera pasiva, albergando la expectativa de que la información se asimile mágicamente en tu vida? La brecha fundamental entre las personas que obtienen resultados tangibles de material como este y aquellas que no, reside en el nivel de participación activa. Aquellos que cosechan frutos no solo consumen información, interactúan con ella, la aplican de inmediato y la adaptan meticulosamente a sus circunstancias específicas. Si hasta ahora no has tomado notas, hazlo en este instante. Pausa el video si es menester, transcribe los 5 pilares, detalla cómo implementarás cada uno mañana por la mañana. Esto no es una opción. Si tu anhelo es genuinamente transformar tu vida, es un paso absolutamente esencial. Permíteme ser completamente transparente contigo por un momento. Llevo más de 4 décadas inmerso en la industria del desarrollo personal. He sido testigo de millones de personas que han consumido ingentes cantidades de información sobre cómo mejorar sus vidas, pero solo un pequeño porcentaje de ellas implementa verdaderamente lo aprendido y obtiene resultados transformadores. ¿Cuál es la diferencia primordial entre quienes actúan y quienes no lo hacen? No radica en la inteligencia, ni en la educación, ni en las circunstancias. Estriba en la disposición intrínseca a salir de la zona de confort y a emprender algo diferente, incluso cuando no se sienten plenamente preparados, incluso cuando resulta inconveniente, incluso cuando no están completamente seguros de que funcionará. Las personas exitosas actúan incluso con información incompleta. Comprenden que nunca se sentirán al 100% listas para ejecutar cambios significativos en sus vidas, pero proceden de todos modos porque saben que una acción imperfecta es infinitamente superior a una inacción perfecta. Así que, permíteme preguntarte de nuevo, ¿vas a ser una de las personas que actúa o vas a ser de las que encuentran razones para no actuar? Si has tomado la decisión inquebrantable de actuar, entonces necesitas comprender algo adicional. Recuerda esto con la certeza del sol que sale cada día. Estás a una decisión de transformar por completo tu vida, a una decisión de dominar tu mente, a una decisión de crear la experiencia diaria que genuinamente anhelas. Decide ahora, actúa mañana y prepárate para asombrarte de lo que eres verdaderamente capaz de lograr. El mundo aguarda ansiosamente la mejor versión de ti. No la hagas esperar más. Suscríbete a Principio Tracy para no perderte las claves que revolucionarán tu existencia y despierta cada día al éxito que te espera.